La Asesoría Regional de Evaluación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón tiene el gusto de compartir con ustedes los lineamientos vigentes para este curso lectivo 2023. Mismo documento se puede descargar en la página de la Dirección de Desarrollo Curricular www.ddc.mip.go.cr/documentos. Dentro de las diferentes temáticas que se enumeran en este documento de lineamientos técnicos de evaluación, inicia definiendo la evaluación para el aprendizaje, donde señala que debe concebirse como un proceso continuo de reflexión y toma de decisiones que propicia la mejora constante del proceso de construcción del conocimiento, tanto para la persona docente, que propone variedad de estrategias, técnicas y actividades con el propósito de que el estudiantado demuestre de manera progresiva sus desempeños y logros, así como no solo lo que sabe, sino que sabe hacer con lo que sabe, en congruencia con el programa de estudios y el planeamiento didáctico. Se presenta el Acuerdo 09-32-2022 del Consejo Superior de Educación. 2. Se modifiquen los componentes de la evaluación en el primer año del primer ciclo de la educación general básica en todas sus modalidades, según el siguiente detalle. El artículo 22 menciona la división del curso lectivo 2023 y establece que este se desarrollará en 2 periodos. El artículo 25 detalla los componentes de la calificación. A. Trabajo cotidiano. B. Tareas. C. Pruebas, según corresponda. D. Proyecto, según corresponda. E. Demostración de lo aprendido, según corresponda. F. Asistencia. G. Portafolio de evidencias, según corresponda. Trabajo cotidiano. Son las actividades educativas ejecutadas por la persona estudiante durante el proceso de construcción del conocimiento, con la guía y orientación de la persona docente según el planeamiento didáctico y el programa de estudios. La persona docente, para su planificación debe considerar el contexto, la realidad del centro educativo, el enfoque curricular, la naturaleza y el propósito de la asignatura o figura afín. Durante su desarrollo se debe propiciar la recopilación de información para la mejora constante del desempeño de la persona estudiante. Para su calificación, se deben utilizar instrumentos técnicamente elaborados. La información se recopila en el transcurso del periodo como parte del proceso de construcción de conocimiento y no como producto. Tareas. Son las actividades que planifica la persona docente con el propósito de repasar y reforzar los desempeños demostrados por la persona estudiante. Se planifican a partir de la información recopilada en cada asignatura o figura afín durante el desarrollo del proceso de construcción del conocimiento. El objetivo es repasar o reforzar los aprendizajes, por tanto se debe planificar de manera tal que sean ejecutadas exclusivamente por el estudiantado. La cantidad y la periodicidad la determina la persona docente en función de los desempeños y logros demostrados por el estudiantado. A toda persona estudiante se le debe asignar un mínimo de 2 tareas por periodo. Desde mi campo de formación me implica pensar en primera medida el tipo de tareas o el sentido que estas mismas tienen. De igual manera pensar en cómo estas pueden aportar en los procesos pedagógicos que cada día pienso en mi labor y asimismo cómo involucro a los padres de familia y permito fortalecer los vínculos que entre estos mismos hay. Una sola tarea que genere movilidad de conocimiento. Coja este conocimiento que tuvo usted acá en el salón y ahora vaya y contrástelo con el contexto, contrástelo con su familia, cómo lo ve en su familia. Digamos que uno podría decir, está permitiendo generalizar el conocimiento, pero si es para reproducir esa repetición de conocimiento y esa mecanización, creo que ahí ya no es donde pierde el sentido la tarea y puede generar un problema en el hogar y en el espacio libre que tenga el estudiante.
También implica pensar qué lugar tienen los niños y las niñas en las tareas que dejamos. Y esto implica pensar en el tipo de infancia o en la manera como estamos concibiendo a los niños y a las niñas. Porque pues aprendo temas, mi mamá me ayuda, me enseñan muchas cosas, me ayudan a fortalecer las dificultades. ¡Nos gustan las tareas! Bueno, Puesta en práctica de las tareas. Su planificación e implementación estará a cargo de la persona docente que imparte la asignatura o figura afín. Debe responder a los aprendizajes en los que la persona estudiante requieren reforzamiento. En el periodo de ejecución de las pruebas, no se asignarán tareas en ninguna asignatura o figura afín. La persona docente debe revisar las tareas e informar al encargado legal acerca de los desempeños mostrados por la persona estudiante al realizarlas, así como de las consecuencias que se podrían derivar por su incumplimiento. Calificación de las tareas. Las tareas se califican haciendo uso de un instrumento técnicamente elaborado. Los aprendizajes y criterios que se propongan para su valoración deben mantener congruencia con lo desarrollado durante la mediación pedagógica. El instrumento debe ser compartido con la persona estudiante y la persona encargada legal, con el propósito de que conozcan cómo serán evaluadas las tareas. Al finalizar el periodo se realiza la suma de los puntos obtenidos en todas las tareas realizadas por la persona estudiante y aplicando la regla de 3 se obtiene el porcentaje correspondiente. C. Pruebas. Es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiantado demuestre la adquisición de habilidades cognitivas, psicomotoras o lingüísticas. De acuerdo con la naturaleza de la asignatura o figura afín, puede ser escrita, de ejecución o oral. Para su construcción se seleccionan los aprendizajes, de acuerdo con la mediación pedagógica y el planeamiento didáctico desarrollado. Para efectos técnicos de la elaboración y aplicación de la prueba comprensiva, procede lo establecido por el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, en los documentos Lineamientos Técnicos para la elaboración de la prueba escrita, 2023. D. Proyecto. Parte de la identificación de contextos de interés por parte del estudiantado, relacionados con los diversos elementos propuestos en cada programa de estudio. Comprende una serie de etapas organizadas que busca la incidencia del estudiantado en contextos determinados del entorno sociocultural. La persona docente orienta su desarrollo. De acuerdo con lo anterior, el docente desarrollará actividades de mediación orientadas al logro de habilidades y destrezas, así como la vivencia de los valores y actitudes propuestos en el planeamiento didáctico, despertando el interés del estudiantado. E. Demostración de lo aprendido. Va a depender específicamente de la modalidad, ejemplo de aplicación en los liceos rurales. F. Asistencia. Es la presencia de la persona estudiante en las lecciones y en todas aquellas otras actividades escolares a las que fuere convocado. Las ausencias y las llegadas tardías podrán ser justificadas o injustificadas. La justificación de las ausencias o llegadas tardías deberá ser planteada por escrito ante la persona docente concernida o quien la dirección del centro educativo designe al efecto. Esta justificación deberá presentarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la reincorporación de la persona estudiante, luego de la ausencia o impuntualidad. La ausencia justificada es aquella provocada por una razón de fuerza mayor o caso fortuito imprevisible o ajena a la voluntad de la persona estudiante, que le impide presentarse al centro educativo o al lugar previamente definido por la persona docente para cumplir con sus obligaciones habituales como estudiante. G. Portafolio de evidencias. Va a depender específicamente de la modalidad de la institución, colegios académico mediante tecnologías y colegios técnicos mediante especialidades. Artículos 31 y 34.
El artículo 31 hace referencia a la asignación del porcentaje correspondiente para la asistencia. Es de aplicabilidad para todos los niveles, ciclos y modalidades. El artículo 34 hace referencia al valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación en el primer ciclo de la educación general básica. En el primer ciclo en las asignaturas de matemática, estudios sociales y educación cívica, ciencias, español, lengua extranjera y lengua indígena. Trabajo cotidiano 60%. Tareas 10%. Pruebas 20%. Asistencia 10%. Artículos 38, 41 y 42. El artículo 38 hace referencia al valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación en el Plan de Estudios de Educación de Adultos, SINDEA e IPEC. Trabajo cotidiano 45%. Tareas 10%. Pruebas 35%. Asistencia 10%. Correspondiente al primer nivel. El artículo 41 hace referencia a promedio anual mínimo para aprobar cada asignatura. 65 o 70, según corresponda al nivel o ciclo. El artículo 42 hace referencia a la ponderación mediante la cual se obtiene la nota promedio anual de una asignatura. Primer periodo 40% más segundo periodo 60% igual a 100%. Artículos 43 y 44. El artículo 43 grados hace referencia a las condiciones para eximirse. Derecho a eximirse de la última prueba del último periodo. 1. Se aplique como mínimo 2 pruebas. 2. Se obtenga una nota igual o superior a 90 primer periodo. 3. Primera prueba del segundo periodo y en los demás componentes. Mismos requisitos en modalidades con promoción semestral donde se apliquen 2 pruebas. El artículo 44 grados hace referencia a aprobación del año escolar. Estudiantado de educación preescolar. Se requiere la asistencia al menos al 80% de la totalidad de las clases impartidas durante el curso lectivo. Estudiantado de y 2 ciclos de la educación general básica. Que apruebe todas las asignaturas. Se ubica en el año escolar inmediato superior, o bien, tendrá derecho a ostentar la condición de egresado. Artículo 47. Acceso a pruebas de ampliación. En primer y segundo ciclos de la educación general básica, cuando se obtenga la condición de aplazado en menos del 60% de las asignaturas. En tercer ciclo de la educación general básica o de educación diversificada que hayan aplazado una o más asignaturas o subáreas. En el plan de estudios de educación de adultos del primer, segundo y tercer nivel, en todos los módulos o periodos que hayan aplazado. Artículo 58. Condiciones que implican la reprobación. En primer y segundo ciclos de la educación general básica. Si reprueben alguna asignatura, reprobarán ese nivel y deberán repetir integralmente el año escolar. En el plan de estudios de educación de adultos, primer nivel, y el plan de nivelación aula-edad, primer nivel, tercer nivel. Si reprueben alguna asignatura, deberán repetir esa asignatura, según corresponda. En tercer ciclo de la educación general básica o educación diversificada. Si reprueben alguna asignatura, se considerarán reprobados, debiendo repetir en el siguiente curso lectivo, todas las asignaturas reprobadas. Artículos 159, 161 y 160. El artículo 159 hace referencia al envío de los informes e instrumentos de evaluación. Estos deben ser entregados o remitidos a quien corresponda. El artículo 161 hace referencia al informe de notas de aplicabilidad en I, 2 y 3 ciclos de la educación general básica y educación diversificada.
El artículo 162 hace referencia a informe cualitativo de desempeño. En educación preescolar, este informe se entregará a la persona encargada legal de la persona estudiante.